Chicos, buenas tardes. Continuando el día de hoy con nuestras clases de historia, vamos a hablar sobre el gobierno de José Balta y la crisis económica. Pero ustedes se preguntarán, ¿quién fue José Balta? Bueno, José Balta vivió entre los años 1814 a 1872. Fue un presidente bastante memorable porque en su gobierno sucedieron bastantes hechos, dos de los cuales voy a explicarte en este momento. La firma del contrato Dreyfus y la política de creación o construcción de ferrocarriles. Pero, ¿qué es el contrato Dreyfus? El contrato Dreyfus es el contrato por la cual el gobierno autorizaba a la firma judío-francesa la explotación y la venta del guano que el Perú era poseedor en sus costas, al frente del Callao y al frente de las islas del Chincha. Por ese entonces, el guano era, digamos, el petróleo como es ahora. Y el Perú empezó a tener abundante dinero gracias a esta explotación que, ojo, lo realizaba la firma Dreyfus. También, producto de este contrato, el Perú empezó a tener dinero que Balta lo empezó a utilizar en la construcción de ferrocarriles. Vamos a ver sus principales obras de Balta. Como dicho, Balta empezó a promocionar una política de construcción de ferrocarriles, teniendo como su principal asesor a Henry Meiggs. En este gobierno se hicieron un montón de ferrocarriles, tanto en el norte del Perú, en el sur como en el centro. Como mencionamos anteriormente, se firma el contrato Dreyfus. ¿Cuándo? El 5 de julio de 1869. Se construye el famoso puente Balta, o como se conocía en ese entonces, puente de fierro. Si ustedes quieren verlo, pueden darse una escapada a la vía de Evitamiento. Está pasando el puente Trujillo, que actualmente une los distritos de El Agustino con el centro de Lima. Se realiza la construcción del reloj del gran Pedro Ruiz Gallo, un matemático y sabio peruano, y esto se realiza el 6 de diciembre de 1870. Inicio a la construcción del ferrocarril más importante de este entonces, el ferrocarril central que une la ciudad de Lima con La Oroya. Hasta este momento, este ferrocarril es considerado una obra maestra, una proeza en ingeniería. ¿Por qué? Porque es el ferrocarril más alto. En su recorrido hay 14 puentes, de los cuales 3 de ellos sobrepasan los 4.000 metros del nivel del mar. Sobre el nivel del mar. Sobre el nivel del mar. También, continuando con la política ferroviaria, se construye el Ferrocarril del Sur, que une el puerto de Mollendo, en Moquegua, y la ciudad de Arequipa. Se derrumbaron las murallas de Lima. ¿Por qué? Debido a la explotación del guano, que vamos a mencionar más adelante, Lima empieza a crecer, se empiezan a crear nuevos distritos. Las murallas que vienen producto del virreinato empezaron a cercar a Lima. Por ese motivo es que Balta decide tumbarlas, cosa de que ayuda a la expansión horizontal de Lima. Como vemos en esta imagen, Lima tenía sus portales. Lima tenía con 4 portales de esta característica. Actualmente podemos ver algunos remanentes de esa muralla en el parque La Gran Muralla, que está en el centro de Lima, a la espalda del Palacio de Gobierno. Se construyó el Palacio de la Exposición. Como podrán ver, acá hay 3 tomas del mismo palacio. Cuando se construyó en 1863, una foto en 1990 y una foto como luce actualmente. El Palacio de la Exposición de Lima es conocido mundialmente porque tiene un estilo afrancesado. En ese entonces, ese era el estilo imponente de las principales ciudades de Europa. Si lo puedes ver, está ubicado en el Paseo Colón.
Actualmente, el Palacio de la Exposición sirve para un montón de exposiciones de obras, tanto de artistas modernos, posmodernos y de cualquier tipo de índole. A la espalda del Palacio de la Exposición está el Parque de la Exposición, que antiguamente, en 1990, era un refugio de fumones. El gobierno de Luis Andrade es que lo remodela y ahora está totalmente remozado. El muelle Dársena del Callao, ¿ok? Acá tenemos una foto de cómo se construyó. Tenemos una foto de 1980 y una foto de cómo luce el muelle Dársena en este momento. Se inicia la construcción del Hospital 2 de Mayo, emblemático hospital de Lima, que actualmente lo encontramos en la avenida Grau. Se realiza por primera vez la construcción de alcantarilla o desagües en Lima. Antes de esta obra, los desagües y las aguas servidas no iban a una alcantarilla normal como la conocemos ahora. La gente, aunque ustedes no lo crean, realizaba sus unidades fisiológicas y lo depositaban en depósitos o baldes. Y de ahí se iban a las acequias a botarlos, en algunos casos, o al fondo o en cualquier esquina. Debido a la expansión limeña, también se empieza la construcción de carreteras. La primera carretera que se construye fue la que uniría, actualmente la que une Lima con el pueblo de Huacho en el norte. Se crea el pueblo de Ancón. Acá tenemos una fotografía de cómo era Ancón en ese entonces. Ahora, el balneario de Ancón es un balneario que nuevamente está saltando a la palestra después de haber sido vapuleado, de haber sido Cortés. Por el norte se crea el pueblo de Salaberry, en el departamento de La Libertad, al norte de Lima. Se da impulso a la industria azucarera, también en el norte del país. ¿Cómo? Trayendo máquinas de gran tecnología para ese entonces. Se inicia al mismo tiempo irrigaciones para poder ganarle tierra al desierto norteño. Se crean numerosos colegios, no solamente en Lima, sino en diferentes provincias, y a la vez se impulsa la educación técnica, es decir, estudios de carpintería, estudios de metalmecánica y esas carreras. Se crea la Escuela de Agricultura, la que vendría a ser después la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Se firma el armisticio con España en Estados Unidos. Acuérdense que estamos en el tiempo posguerra contra España. Después de que los españoles abandonaron el puerto del Callao el 2 de mayo de 1866, ellos no teníamos relaciones diplomáticas con España, aún seguíamos en guerra. Fue en el gobierno de Balta que se propuso el armisticio total y una firma de tratado donde España declaraba nunca más tener pretensiones políticas o coloniales en esta parte del continente. Ahora vamos a hablar sobre el famoso contrato Dreyfus. Fue un acuerdo comercial entre los representantes del gobierno peruano, por ese entonces el ministro de Hacienda, Nicolás de Piérola, y la casa francesa judío Dreyfus. Fue firmado el 5 de julio de 1869. Pero, ¿en qué consistía este contrato? Este contrato consistía en que el Perú autorizaba a la casa Dreyfus a la explotación, pero ojo, no solo explotación, sino venta posterior de este guano a entidades o a países europeos especialmente. El guano para ese entonces vendría a ser lo que es el petróleo actualmente. Empezaron a descubrir que el guano era un excelente fertilizante. ¿Pero qué es el guano? El guano
viene a ser las deposiciones de las aves que habitan, pero no solamente deposiciones fecales de las aves, sino también las mismas aves muertas es lo que hacen que esto sea rico en salitre y eso que ayuda a que las plantas crezcan. Ok, el Estado peruano adquiría 2 millones de toneladas de guano por un valor de 73 millones de soles. Es decir, pagaría 36 soles aproximadamente por cada tonelada. El contrato fue impulsado por el gobierno de Balta y esto puso fin. Este contrato fue impulsado por el gobierno de Balta como una especie de política de Estado. Y esto haría que se ponga fin al sistema de consignaciones propuestos por el presidente anterior, Ramón Castilla. Pero, ¿qué es el sistema de consignaciones? Este era el sistema por el cual el Estado buscaba empresas, generalmente peruanas, con capitales británicos, para que exportaran y hagan, digamos, entre comillas, la chamba de exportar, buscar clientes y venderlo, por el cual pagaba ciertos impuestos o comisiones a favor del Estado peruano. Ahora vamos a hablar sobre la crisis en el gobierno de José Balta. La crisis se origina gracias al despilfarro que hubo, que, ojo, no empezó en el gobierno de Prado, sino venía de gobiernos anteriores. A pesar de la bonanza guanera que hubo en ese entonces, internacionalmente el guano empieza a perder su importancia. Y al perder su importancia, también perdería el valor que pagaban por dicho elemento. El salitre, en cambio, empezó a tomar cierta importancia en el mundo. Se empezó a utilizar para la creación de pólvora y fertilizantes, dejando de lado al guano. Ok. Para la década de 1860, el guano empieza a perder su poder, empieza a perder importancia. ¿Por qué? Porque empieza a tomar preponderancia el salitre. El salitre empieza a ser usado para la pólvora y sobre todo para fertilizantes. Recordemos que el guano también era usado para esto. La explotación del salitre en el sur de Perú y en Bolivia, para ese entonces Antofagasta, empieza a crear lo que en un futuro sería el conflicto peruano-boliviano contra Chile. Además de los problemas políticos, empiezan a haber además de los problemas económicos, empiezan a haber también problemas políticos. Los ingresos fiscales no cubrían los gastos, es decir, se gastaba más de lo que se recaudaba. Esto, a su vez, genera que los consignatarios empiezan a reclamar, empiezan a protestar el hecho de que no se les daba la importancia que antes se le daba. Tras la firma de este tratado, los consignatarios empezaron a perder poder, no solamente político, sino sobre todo económico. Los consignatarios empezaron a perder de ese modo todas las conexiones que tenían en el gobierno. Y eso a un futuro sería un gran problema para Balta. Fin del gobierno de José Balta. José Balta cae en caos debido a la crisis económica y esto origina un desorden total, una especie de anarquía. Balta finaliza su gobierno tras ser derrocado mediante un golpe de Estado, quien lo realiza los hermanos Gutiérrez, a cargo de Tomás. Tomás lideraba la rebelión que también comandaba a sus hermanos Marcelino, Marceliano y Silvestre. Repítalo porque se suena apagada de un ruido. ¿Todo? Sí, por eso, pero vuelve a tocar el tono del principio. Que tenía. Ok, ahí la creo. Déjalo así, pues, Ya, déjalo así, comienza okay. del principio.
El gobierno de José Balta entra en un total caos y un desorden civil, prácticamente anarquía. No había plata, no había trabajo, estaban sumándose los impuestos. De una forma, Balta trataba de salvar la situación. Estaba en esas hasta que es derrocado por la rebelión de los hermanos Gutiérrez, liderada por Tomás Gutiérrez. Junto con sus... Hazlo como si estuvieras narrándoselo ahí, como si tú hubieras estado ahí. Pero no, la entonación está mal. Es tu forma de entonarlo. ¿Qué Tú lo haces tiempo, muy qué tiempo insípido. estás llevando ya? Yo hoy día... Yo todo eso lo tengo que cortar, así que no sé qué tiempo va. Pero nárralo como si se lo estuviera contando a otra persona, pero emocionado, porque él lo está haciendo muy insípido. No como antes, ¿no? Exacto, Ya. o sea, así eufórico, pero Ok. mataron a alguien, pero mínimo. El gobierno de Balta cae en un total caos, en un desorden civil, en una especie de anarquía. ¿Por qué? Muchos factores. Crisis económica, falta de empleo y, como todo político, empieza a ser, cuando no ve plata, creación de nuevos impuestos. Eso se traslada en el malestar de la población y eso lo ve canalizado los hermanos Gutiérrez. ¿Quiénes fueron estos personajes? La historia narra que estos eran unos total energúmenos. Liderados por Tomás Gutiérrez, realizan una rebelión en la cual derrocan a José Balta. Él, junto a Marcelino, Marceliano y Silvestre, emplazan a la población a levantarse en armas y derrocar a José Balta. Silvestre apresa al presidente Balta y Tomás Gutiérrez se autoproclama presidente del Perú. El motín deriva en el asesinato del presidente Balta. ¿Ok? Balta fue asesinado mientras dormía, él estando refugiado en el cuartel San Francisco. Cuenta la historia de que él, después del almuerzo, fue a dar su siesta normal. En eso se aproxima el motín, él escucha ruidos y en el momento de tratar de levantarse para coger su rifle es que es pillado y lo acribillan. Entonces no era mientras dormía, porque ya estaba despierto. No, o sea, claro, se despierta. Sigue. Ok. Este hecho marca el fin de la prosperidad falaz, es decir, nuestra falsa prosperidad. Y los hermanos Gutiérrez tienen un total fin, un feo final. La población en contra de ellos los apresa y los ahorca. El motín derivó en el asesinato de José Balta. Ok. Balta se escondía en el cuartel San Francisco. Cuenta la historia que después de almorzar, él se retiró a sus aposentos a dormir. En eso escucha el tumulto, trata de levantarse y coger su rifle para defenderse y es alcanzado por las balas de los amotinados. ¿Ok? Este hecho marca el final de la prosperidad falaz, es decir, una prosperidad de mentira. Ahora te toca a ti hacer un trabajo de investigación. Quiero que me digas cuál es el final de los hermanos Gutiérrez. Aquí te voy a dar una pista. Efectivamente, los hermanos Gutiérrez mueren ahorcados porque la población que al principio los apoyó para derrocar a Balta, después de lo que hicieron con el presidente, se les fueron en contra a ellos. ¿Ok? Gracias. Nos vemos la próxima semana.